Desde su llegada a América, los colonos europeos, especialmente de origen anglosajón, impulsaron una expansión territorial marcada por la violencia, el despojo y la eliminación sistemática de los pueblos indígenas. Bajo ideologías como el Destino Manifiesto, Estados Unidos justificó la ocupación de vastos territorios mediante tratados desiguales, guerras de aniquilación y políticas de remoción forzosa, como la famosa Marcha de las Lágrimas que sufrieron los cheroquis en la década de 1830. Durante más de 2 siglos y medio, se libraron guerras indias, donde tribus nativas resistieron la invasión colonial con distintos grados de éxito, pero terminaron perdiendo la mayor parte de sus tierras. Conflictos como la Guerra Pequot en 1637 o la Batalla de Fallen Chambers en 1794 marcaron hitos en esta historia de resistencia y derrota. El proceso expansionista no solo fue militar, sino también legal y económico, respaldado por leyes que ellos mismos elaboraban, como la Ley de Remoción India de 1830, que convirtió el desplazamiento indígena en política de Estado. Esta lógica expansionista sentó las bases del carácter bélico y agresivo de Estados Unidos, que continuaría proyectándose globalmente en los siglos siguientes. En resumen, la formación de Estados Unidos estuvo profundamente ligada a un modelo de conquista, guerra y dominación territorial, cuyo legado sigue presente en las desigualdades sociales y culturales actuales hacia los pueblos originarios que aún quedan y se encuentran remitidos en reservas, y siguen siendo víctimas de un racismo y clasismo rampante. Las acciones belicistas continúan hasta la fecha. Basta con echar un vistazo al Medio Oriente y ver el ataque del que fue objeto Irán en 3 regiones geográficas de su territorio, en donde, sin mostrar pruebas, se dijo que desarrollaban armas nucleares. Vaya semana. El 21 de junio, pues Estados Unidos lanzó este ataque unilateral contra instalaciones nucleares en Irán, ¿no? Fordow, Isfahán, Natanz. La noticia, bueno, le dio la vuelta al mundo. Y luego las declaraciones de Trump, de Netanyahu, pues nomás echaron más leña al fuego, ¿no? Y esto nos hace preguntarnos, ¿esto es algo aislado? ¿O es parte de un patrón, de algo más grande? Hoy vamos a revisar diferentes fuentes, artículos recientes, textos de historia, análisis, para tratar de entender un poco mejor las raíces de la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué actúa como actúa? La idea es conectar el pasado con este presente, pues tan tenso. Ok, vamos a analizarlo. Primero, las reacciones. No se hicieron esperar, claro. Condenas fuertes de la ONU, de Guterres, también China, Turquía. Pero más cerca, en el Golfo, bueno, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, como que mostraron preocupación, ¿no? Más bien miedo a que esto escale. Con las bases de EUA ahí, el estrecho de Hormuz es delicado. Y claro, actores como Hezbollah, Hamas, también condenaron. El riesgo de un conflicto mayor, pues, ahí está. Y es que justo este tipo de acción, aunque nos impacte hoy, resuela mucho con la historia estadounidense. Si miras atrás, ves un patrón. Piensa en el siglo XIX, por ejemplo, esa idea del destino manifiesto. Ajá. La creencia de que Estados Unidos tenía que expandirse. Y eso llevó, pues, a la guerra con México, ¿no? 1846 a 1848. Donde México perdió, bueno, una cantidad enorme de territorio. El Tratado de Guadalupe Hidalgo. Exacto, más de la mitad. Fue un momento definitorio. Pero el gran giro, yo diría, vino después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí cambió todo. ¿Se acabó el aislacionismo? Pues en gran medida sí. Estados Unidos asumió un rol protagónico, global, sobre todo en la Guerra Fría, claro. El objetivo era contener al comunismo. Y de ahí salen políticas como la doctrina Truman. Que era apoyar a países contra la influencia soviética, ¿cierto? Justo. Y el Plan Marshall, esta inversión gigantesca para reconstruir Europa Occidental y, bueno, asegurarla como aliada. Pero esto también implicó intervenir, a veces de forma abierta, a veces no tanto. Encubierta. Sí, las fuentes mencionan varios casos. Irán en el 53, Guatemala en el 54. Chile en el 73, la Operación Cóndor en Sudamérica. La lista es, bastante larga. Hay un historial importante de intervenciones militares.
Y para justificar esto se habla mucho del excepcionalismo americano. Suena grande, pero ¿qué significa realmente? El excepcionalismo estadounidense es una teoría que promueve que Estados Unidos es cualitativamente diferente a otras naciones por factores sociológicos, políticos o económicos, o que las reglas y tendencias de la historia universal que generalmente se aplican para explicar el devenir de otras naciones del mundo no pueden aplicarse en el caso de Estados Unidos. El término se utiliza para describir la creencia de que Estados Unidos ocupa una posición especial en la historia y en el escenario mundial en virtud de ciertas características que se consideran exclusivas de Estados Unidos. ¿Cómo influyen decisiones como esta de Irán? Es una idea cultural muy profunda. La creencia de que Estados Unidos es diferente, es especial, que tiene como una misión, casi, De llevar sus valores al mundo. Democracia, libertad. algo así, promoverlos. Claro, esto genera muchísimo debate. Dentro de EU hay visiones encontradas y fuera, pues a menudo se ve como arrogancia, ¿no? Sí, claro. Pero sí funciona internamente como una narrativa que justifica ese rol activo. A veces unilateral, como ahora. Ahora, ojo, esta política exterior no es monolítica. Está llena de tensiones internas. Una bien importante es esa lucha entre el aislacionismo, La idea de Washington de no meterse en líos ajenos, ¿no? esa mera, evitar enredos extranjeros. Y por otro lado, la realidad de un mundo interconectado, con intereses económicos, de seguridad, enormes. Y fíjate, esta tensión se ve hasta en cómo funciona su sistema. El federalismo, el poder de los estados, a veces complica que ratifiquen tratados internacionales. Ah, claro. Como la Convención de los Derechos del Niño o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Exacto. A pesar de ser líder global en muchas cosas, como la ayuda exterior después de la guerra, Plan Marshall, ONU, OEA, hay una resistencia interna a ciertos compromisos globales. Y eso nos lleva a otra tensión clave, el poder dentro del mismo gobierno. El presidente contra el Congreso. Ándale. La Constitución buscaba un equilibrio, los famosos pesos y contrapesos. Pero en política exterior, sobre todo desde mediados del siglo XX, el poder del presidente ha crecido muchísimo. Órdenes ejecutivas, acuerdos sin pasar por el Senado. Y lo más crítico, usar la fuerza militar sin una declaración formal de guerra del Congreso. Lo vimos en Corea, Vietnam, Irak en 2003. Y este ataque a Irán. Otro ejemplo de eso. Pues plantea esa pregunta seriamente, ¿no? Sobre quién tiene realmente el control de ir a la guerra. ¿Dónde quedó ese equilibrio de poder? Es fascinante ver cómo esas tensiones históricas, internas, siguen vivas hoy. Y hemos visto presidentes recientes manejarlas diferente, ¿no? Después de la Guerra Fría, Clinton, Bush hijo, Obama, como que iban y venían. A veces más internacionalistas, buscando cooperación, interviniendo por razones humanitarias. Otras veces más pragmáticos, ¿no? Buscando un equilibrio. Sí, hubo como un péndulo. Y luego llega Trump. América primero. Eso sí fue un giro, bastante claro. Efectivamente. Retomó temas muy aislacionistas, realistas. Mucho énfasis en el poder militar, intereses nacionales muy, muy directos. Y menos énfasis en diplomacia, ayuda, hasta en los presupuestos se notaba. Totalmente. Ese lema América primero conectó con esa vena histórica aislacionista. Aunque en la práctica, siguieron interviniendo, pero de forma mucho más transaccional, unilateral. Entonces, si juntamos las piezas, lo de Irán como que no sale de la nada, ¿verdad? No, para nada. Parece encajar en esta larga historia. Intervencionismo, la idea del excepcionalismo, pero también muy marcado por esas luchas internas de poder y la tensión entre aislarse o liderar. Así es. Y lo interesante, o quizá lo preocupante, es cómo esa tensión constante, actuar solo o con otros, intervenir o no, sigue ahí. Hace que la política exterior de EU sea a veces impredecible. Y el factor del poder presidencial, cada vez más fuerte frente al Congreso, parece ser clave en estas decisiones de alto riesgo. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? Para reflexionar. Si la historia muestra esta tendencia a intervenir y un poder ejecutivo que decide cada vez más sobre acciones militares, ¿qué controles reales quedan? ¿Qué mecanismos ciudadanos o legislativos existen hoy para moderar, para frenar futuras decisiones de intervención de Estados Unidos en el mundo? Una pregunta, clave para el futuro.